Hola, hola a todas nuestras mujeres del reino, bienvenidas a un miércoles más y hoy vamos a estar con un invitado especial. Bueno, es mi compañero de guerra o yo soy su compañera de guerra. Bueno, somos compañeros y él va a estar hoy día conmigo. Mi hermana Susana no puede estar con nosotros hoy día, pero vamos a estar hablando de un tema muy importante. Así es que ahí donde esté Susana le mandamos saludos y extraño a mi compañera, la extraño. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de qué es la simonía. Quizá muchos de ustedes no saben qué es la simonía. Vamos a estar hablando de si es buena, si es mala, si es que el que no sabe. Cuál es todo el contexto o cuál es todo acerca de eso. Y vamos a estarlo discutiendo aquí en la mesa y para eso va a estar el pastor Francisco Godoy aquí conmigo. Así es que mientras él pasa, le damos el aplauso. Y me va a estar acompañando hoy día y vamos a estar tocando este tema que yo pienso que es muy importante para no caer en esa línea o también para que puedan identificar que no estén en un lugar donde se está practicando esto, ¿no? Y bueno, y para eso, gracias por acompañarme. De nada. Saludos a todos los que nos ven semana a semana. Que Dios los bendiga y aquí estamos. Así es. Así que comenzamos con este tema. Un poquito, yo no sé si controversial. No, yo no creo que sea controversial, sino que yo creo que hay mucha gente que no le conviene tocarlo. Y muchos desacuerdos. Muchos desacuerdos por lo mismo. Por lo mismo. Yo creo que va mucho la conveniencia. Ya. Así que, bueno, para empezar, ver realmente qué es la simonía, porque muchos no saben qué es la simonía. Bueno, la simonía viene de un término, de un nombre propio que está en la Biblia, aunque el problema de la simonía viene de mucho antes, pero de ahí se adoptó el nombre. Y para entrar en contexto de lo que es la simonía, qué significa la simonía, de dónde viene la palabra simonía, claro. Resulta de que cuando los apóstoles empezaron a predicar en Jerusalén, mucha gente empezó a convertirse, empezó a arrepentirse de sus pecados. Y cuando se arrepentían, los apóstoles ponían las manos sobre las personas y recibían el don del Espíritu Santo. Y se hacían muchos prodigios, había muchas señales, muchos prodigios. Todo lo que se había prometido en el Antiguo Testamento estaba sucediendo ahí en la fiesta que se conoce como la del Pentecostés o de las semanas. Y resulta que estaban ahí, pero obvio, empezó la persecución. Entonces mucha gente se fue para diversos lugares. Y Felipe fue a Samaria. Y ellos sabían que tenían que seguir predicando el Evangelio, no por la persecución pararon de predicar. Entonces cuando fue a Samaria, dice que ahí había un mago que se llamaba Simón. Y Felipe empezó a predicar de la palabra en Samaria y la gente empezó a convertirse al Señor, a arrepentirse de sus pecados, ya que Felipe también hacía muchos prodigios porque él era lleno del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén escucharon que en Samaria habían recibido a Jesucristo, fueron para allá, y cuando los apóstoles llegaron ahí, que Pedro y Juan llegaron ahí, entonces empezaron a poner las manos sobre las personas porque ellos solamente habían recibido a Jesucristo, todavía no al Espíritu Santo. Y cuando ponían las manos sobre las personas, entonces empezaban a recibir el Espíritu Santo y la gente empezaba a hacer cosas, por decirlo así, sobrenaturales. Había muchos prodigios, la gente se contristaba, yo creo que la gente lloraba, la gente sentía algo totalmente especial. Y uno de esos era Simón. Entonces Simón estaba viendo cómo los apóstoles ponían la mano sobre las personas que se arrepentían y recibían el poder del Espíritu Santo. Entonces en Hechos capítulo 8, para leerlo, dice: y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, ¿qué significa la palabra simonía? Es que tú puedes cobrar
por el don de Dios. O sea, porque este Simón quería hacer negocio con el don de Dios. Entonces él le dijo, denme a mí, porque él era un mago, él hacía cosas en Samaria. Entonces la gente iba con él. Entonces, cuando vio realmente este poder que era diferente, que era muy real, él dijo, entonces denmelo a mí también para yo poder cobrar. Para yo poder lucrar. Exactamente, para yo poder lucrar y vivir de esto. Y ahí donde fue el apóstol Pedro le dijo, no, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces ahí es cuando hablamos del término de la simonía. La simonía, que es como lucrar con el evangelio. Es lucrar con el evangelio. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, he tenido algunos debates o conversaciones, como lo quieran llamar, de que me he sentado a la mesa con personas que están a favor de esto. Ahora, la cosa es que no lo entienden tan bien como, o no lo relacionan tanto como Simón, ¿no? Como Simón el mago, sino lo hacen más como decir, bueno, si esta persona se prepara dentro de la iglesia, si esta persona estudia, da su tiempo y viene a la iglesia y te quiere ofrecer un servicio por tu necesidad, entonces hay un costo. Y las personas lo justifican, decir, bueno, va porque está tomando su tiempo, porque esta persona se preparó y es como pagarle por su servicio. Ahora, yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso, que se haga dentro de la iglesia. Si tú tienes un cargo, por ejemplo, ahorita que se está manejando mucho eso de la consejería dentro de las iglesias, que estaba mucho las consejerías matrimoniales, las consejerías familiares o personales, que están trabajando dentro de la iglesia y vienen a dar consejería particular dentro de la iglesia y dicen, bueno, por esta hora con el consejero se va a cobrar tanto la hora, como que si fueran servicios independientes. ¿Qué hay con eso? Mira, yo lo veo de esta manera, para hablar en grandes rasgos, yo lo veo de esta manera. En el Antiguo Testamento estaban los levitas, que eran los sacerdotes, y de ahí salía también el sumo sacerdote. Entonces ellos hacían un servicio hacia la gente. Ahora, ¿cómo ellos se mantenían? Dios dijo que el pueblo tenía que dar los diezmos, de todas las cosas tenían que dar los diezmos a los levitas, porque los levitas no deberían trabajar. Ahora, no es que ellos eran flojos o Dios quería acostumbrarlos a ser flojos. Los que han leído la Biblia pueden entender que el trabajo del levita era desde la mañana hasta la tarde. O sea, era todo el día. El trabajo sacerdotal era diario. Por ejemplo, el profeta Daniel dice que se hacían sacrificios en las mañanas y en las tardes de todo el pueblo. Entonces los levitas estaban en diferentes lugares dentro de las 12 tribus de Israel haciendo ese trabajo sacerdotal. Ellos no tenían tiempo para trabajar. Aparte ellos tenían que, se puede decir, tenían que santificarse, tenían que limpiarse. O sea, un trabajo por ellos mismos para presentarse delante de Dios. O sea, yo trabajo en mí para que la otra persona cuando venga a hacer holocaustos, sacrificios, libaciones, lo que sea, yo tengo que estar preparado delante de Dios para que Dios pueda aceptar todo eso. Entonces no era nomás el trabajo de las demás personas que me lo vaya a pedir a mí, sino que yo también tenía que trabajar en mí mismo. Ahora, para eso es el diezmo y por eso es el diezmo. Ahora, cuando vemos eso y lo traemos a lo contemporáneo, entonces puede decir una persona, entonces cuando yo hago un trabajo, la gente me tendría que mantener. Pero aquí es donde yo caigo y veo la gran diferencia. Resulta que la gente, toda la congregación, debería estar diezmando y debería estar ofrendando. Una, porque hay que pagar lo que es el edificio, la luz, el agua, los biles, utilidades. Todo eso. Claro. Ahora, y dentro de ese diezmo tendrían que estar las facilidades que da la iglesia, como consejería a cualquier índole, o por cualquier índole, profecía, pastorado, todo lo que es la administración
o al servicio de lo que es los ministerios hacia la gente. No se debería cobrar extra. Eso es lo que voy yo. Por ejemplo, si nosotros como iglesia queremos tener, porque hay mucha necesidad, hablando de mucha necesidad, de gente que necesita consejería, obvio que vamos a preparar a alguien para que haga ese trabajo. Y como la necesidad es mucha, entonces de la iglesia debería salir un sueldo para esa persona. Porque hay mucha necesidad. Y esa gente lo necesita, entonces tendría que tener su agenda prácticamente todos los días llenas. Claro. Entonces ahí lo podríamos comparar con el trabajo levítico. Es decir, yo estoy muy ocupado, la gente necesita mucho. Pero no es un dinero extra. Claro. No es como yo le voy a cobrar, o sea, imagínate, o sea, la gente da su Como ofrenda, un honorario, ¿no? Claro, como que la gente da su ofrenda, la gente da sus días. Claro. Aparte, tiene que pagar extra para cualquier servicio extra, ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Ahora, cuando hay personas que uno puede decir, bueno, la persona estudia y pagó por sus estudios. Entonces también digo yo, ahí donde está el fundamento erróneo, porque cuando los apóstoles o los discípulos o quien sea cobró por enseñar la Biblia. No, ninguno. Nadie cobraba por enseñar la Biblia. Entonces, cuando tú enseñas, lo haces porque quieres que la otra persona aprenda. Pero en otros tiempos modernos, y tampoco no tan modernos, y esto también empezó el siglo pasado, es que ahora yo tengo que pagar a alguien a una universidad para que te enseñe la Biblia. Para Biblia. que me enseñe la Biblia. Sí. Entonces me den mi título y yo poder cobrar. Está malísimo. Entonces uno dice, bueno, es que yo pagué, entonces yo tengo que también ser remunerado porque yo ya pagué. Pero ahí está el problema. ¿Por qué pagaste para que alguien te enseñara la Biblia? Claro. Si es un trabajo de la El iglesia. Espíritu Santo también, ¿no? El Espíritu Santo te enseña, sí. Entonces el Espíritu Santo dice, bueno, la Biblia dice que en Efesios hay 5 ministerios y esos 5 ministerios ¿para qué son? Para preparar a la iglesia para el trabajo ministerial. Entonces, ¿qué tengo que yo estar haciendo? Ir a buscar afuera. Claro. Ahora, que si la iglesia no se prepara lo suficiente o no hay suficientes maestros, ya hay una falencia también de la iglesia donde tienes que mandar a tus jóvenes o a personas para que se preparen en otro lugar. Claro. ¿Y por qué tienen que prepararse en otro lugar? Mejor estudiemos la Biblia juntos y aprendamos. Y ahora, sobre todo, que está todo a la mano la información, podemos nosotros hacer un gran componente bíblico o un estudio aquí en la iglesia donde podamos aprender y trabajar en nuestra maestría. Claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia también de hacerlo en la universidad o hacerlo en la iglesia? Es que en la universidad te acreditan a través del Estado. Pero yo me doy cuenta que, mira, o sea, perdón que interrumpa un poquito, me acuerdo yo lo veo así un poquito como que si fuera una membresía cuando tú vas a un gimnasio. Tú pagas una membresía y dentro de esa membresía incluye el equipo, incluye el sauna, incluye los showers, incluye donde te bañas, incluye todas los servicios, ¿me entiendes? El lugar donde puedes hacer deporte. Puedes usar las utilidades y todos los servicios que vienen, que se ofrecen ahí porque tú estás pagando la membresía. Yo lo veo de alguna manera así. Cuando los miembros dan sus diezmos y sus ofrendas, tú vienes a la iglesia y tenemos, por ejemplo, todos estos servicios. Por ejemplo, tú necesitas oración, tú necesitas una consejería, tú necesitas clases o un discipulado, necesitas de todas las áreas que tú necesites y aquí en la iglesia te las podemos dar, tienen que ser completamente gratuitas. Porque si entre comillas es parte de la membresía, por ser miembro de la iglesia. ¿Me entiendes? Como no decir, bueno, si tú quieres oración se cobra tanto, si tú quieres consejería matrimonial, pues bueno, va a ser tanto. No, yo lo veo tan en contra de, y por eso mismo también, ahorita que estabas hablando de eso, digo, igual la Biblia está en contra, la palabra de Dios está en contra de eso. No sé, me gustaría leer un versículo que aquí en Mateo, que se me hizo muy interesante porque de repente nosotros venimos a la iglesia con tanta necesidad y la mayoría de las personas que se acercan a Dios es porque ya sea que el sistema en que han vivido afuera no les ha funcionado.
o están rotos, están heridos, tienen rencor, quizás su matrimonio se está quebrando, quizás sus problemas en su casa con sus hijos no lo pueden solucionar, o simplemente tienen una vida vacía, o quizás han pasado tantos traumas y necesitan esa ayuda. Entonces, de repente vienen, y aquí, como dices, se tiene que tener en la iglesia los ministerios para poder ayudar a esas personas, como lo hacían los apóstoles. Iban y ayudaban. Y me gusta que está en Mateo, que dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia, dad de gracia. Entonces, por ejemplo, aquí es como decir, uno tiene la capacidad, el Señor nos dio la capacidad, el poder, de que si alguien está enfermo podemos orar por él y que el enfermo sane. O simplemente a lo mejor no es una sanidad física, a lo mejor es una sanidad espiritual, a lo mejor es el alma, quizás sea espíritus. Entonces, Dios nos dio el poder y la capacidad de eso, ¿no? Pero dice la palabra aquí bien clarito, dice: pero da de gracia de lo que de gracia recibiste. Entonces quiere decir, es gratuito, tiene que ser gratuito. Tendría que ser gratuito. Lo que pasa es que lucrar con la fe es fácil. Uh-huh. Y ese yo creo que a lo que vamos, porque, por ejemplo, lo que hablamos con los levitas. Claro, que en aquel tiempo, los tiempos bíblicos, no era necesario el dinero, uh-huh, porque era un país agrícola, ¿no? Entonces habían intercambios. Uh-huh. O sea, por eso hay mucha gente que dice, no, pero allá cuando se diezmaba del con campo, granos, se diezmaba de lo que se sembraba. Uh-huh. Y claro, pero de esta fecha nosotros no sembramos nada. O sea, porque, por ejemplo, si nosotros fuéramos levitas en estos tiempos, no necesitamos... O sea, necesitamos lo que sale de la tierra o de los animales, uh-huh, como la leche, frijoles, papas, todo eso. Pero la gente no está haciendo agricultura, sino que la gente lo que hace es trabaja. Entonces ahora yo con ese dinero, por ejemplo, el diezmo del dinero, yo voy y compro mis cosas. Uh-huh. Si yo fuera un levita de aquellos tiempos a traerlo a estos tiempos. Ahora, y ese, yo creo que ahí es donde está el problema, o nace un poco el lucrar, porque yo con dinero, ahora yo puedo comprar lo que sea. Uh-huh. Hasta yo puedo comprar lujos. Uh-huh. Antes los levitas no tenían lujos, era lo que la gente le daba. Por ejemplo, bueno, tengo maderita por aquí y eso es lo que corté de mi negocio o lo que sea, y vamos haciendo nuestra casita y vamos preparando. Ahora tú compras lo que tú quieras, uh-huh, y puedes comprar lujo. Por ejemplo, yo me puedo pasar de hambre, pero puedo andar con un reloj Omega o algo así. Uh-huh. Entonces como que ya empieza como que la ambición. Uh-huh. Pero lo que tú decías, eso para mí ese es el problema, porque ya se empieza a lucrar con la fe, porque la gente está tan necesitada, tiene mucha necesidad, uh-huh, entonces daría lo que sea para poder tener ese descanso. Exacto. Fíjate que ahora yo me acuerdo hace muchísimos años, a mí cuando estábamos pasando un proceso complicado, me acuerdo que el pastor en la iglesia donde estábamos, me dijo, bueno, era el pastor americano de la iglesia donde estábamos rentando, dijo, él quiere que tú vayas a consejería. Y yo dije, oh, ok, está bien. Pues yo estaba en el proceso como de restauración, ¿no? Y él sugirió que que yo fuera a consejería. Y yo dije, yo estaba súper joven. O sea, yo no tenía dinero, ¿entiendes? Yo era estudiante en ese tiempo y trabajaba a medio tiempo, o sea, no tenía ni dónde caerme muerta. Bueno, la cosa es que me mandaron a consejería, pero esta persona que era parte de la iglesia, ella cobraba unos honorarios. Claro. Y dijeron, bueno, las primeras sesiones, la iglesia americana te los va a pagar. Eran como 2 sesiones, las primeras. Las siguientes las tenía que yo pagar. Pues ya nunca más fui porque yo no tenía dinero como pagarlas.
A lo que me refiero es que cuando yo me senté, y yo era sumamente joven, cuando yo me senté en la mesa ahí con ese terapeuta, sí, él estaba haciendo su trabajo como un terapeuta secular, pero en ningún momento yo sentí la ayuda, la ayuda que yo necesitaba espiritualmente. Claro. Ahora, ¿qué me dio? ¿Qué saco la conclusión ahora, en este momento? Es decir, ella estaba cumpliendo un trabajo, es decir, tengo mi sesión de 30 minutos que te voy a dar aquí y voy a cobrar mis honorarios. Y tú eres un cliente más. Claro. Pero esa persona no estaba preocupada en absoluto que yo fuera restaurada, que se preocupara de decir, mira, ella es una hermana en la fe, está necesitada y realmente yo quiero que la palabra de Dios o lo que yo te pueda ayudar o lo que yo tengo para darte a ti, para que el Señor te ayude a restaurar tu corazón, tu mente, todo eso, yo quiero dártelo. O sea, que ella tuviera ese amor por el hermano que estaba en necesidad. Había una desconexión terrible. Entonces, es como cuando vas al médico y las enfermeras te atienden muy rápido, como next. O sea, realmente no había una preocupación. Entonces, ahí yo puedo pensar, digo, es que era solo acerca de la sesión monetaria que iba a ganar. Claro, y aparte si te da un tiempo en específico, o sea, a lo que voy yo, si una persona necesita, y uno como ministerio, uno no le va a poner un tiempo, no le va a decir, bueno, tengo media hora para ti, o tengo 45 minutos para ti, sino que vamos y le ayudamos. Ahora sí que hay que hacer otra sesión para seguir ayudándolo, lo seguimos ayudando, pero todo depende de la necesidad de la persona. Claro. Entonces, ahí donde yo también veo que uno puede decir, bueno, si en el Antiguo Testamento los levitas eran mantenidos porque hacían una labor sacerdotal de ayudar al pueblo, y uno puede decir, bueno, y en estos tiempos es lo mismo, por ejemplo, el pastor, el evangelista, el profeta, el músico, el consejero, claro, lo que sea, hasta las personas de la cocina, los ujieres, todos hacen un trabajo, claro. todos están haciendo un trabajo. Entonces dijéramos, bueno, le vamos a pagar a la gente. Uno dice, sí, está bien, paguemos a la gente. Pero ¿cuál es el problema? Que la persona ya lo está haciendo pensando en el dinero. No lo está pensando en sin ayudar, sino que digo, si yo ayudo, entonces me pagan. Si yo ayudo o si yo me dedico a una carrera ministerial, entonces voy a poder lucrar. Y ahí es donde está el problema, porque tu mente está en lucrar, tu mente está en cobrar, tu mente está en eso. O sea, yo me voy a ganar la vida así. Y cuando vemos la vida de los apóstoles nunca pensaron que se iban a ganar la vida así. Ellos fueron y tomaron el ministerio primero. Y al tomar el ministerio, entonces vieron la necesidad de que estaban tan ocupados. Y en la iglesia primitiva decía que los apóstoles y toda la gente traía, y todos lo tenían las cosas en común, porque era un trabajo muy arduo, no solamente los apóstoles, sino que habían diáconos y todo, entonces era un trabajo muy arduo, no podían trabajar y la gente traía cosas y se repartían para el avance del ministerio. El mismo apóstol Pablo también, él al estar fundando iglesias, al estar fundando diferentes partes iglesias, entonces los hermanos también le daban su ofrenda. Pero Pablo nunca fue con la idea de decir, bueno, voy a ir a predicar, por ejemplo, a Tesalónica, porque yo sé que si fundo una iglesia ahí, entonces después me van a renumerar todo el esfuerzo que yo hice. Él nunca iba con eso. Ahora imagínate que si él va a decir, voy a sembrar 7, 8 iglesias, porque 7, 8 iglesias mensualmente me dan esto, entonces voy a comprarme esto, voy a hacer esto. Entonces ya tu mente está en el dinero y no en las cosas del Señor. Inclusive cuando el mismo apóstol Pablo dice, para que no le reclamaran, no le sacaran en cara, dice que hasta él se ponía a trabajar, para que no le sacaran en cara. O sea, como decir, o sea, está bien que me den ofrenda porque yo estoy de tiempo completo, pero si me van a criticar o me van a hacer sentir mal o lo que sea, me van a sacar en cara las ofrendas, no me den ofrenda, yo lo hago de corazón. Claro. Y eso es lo que la gente no hace en este día. Sí. Una persona que está, como tú dijiste, esta persona que estaba de consejero, nunca habrá pensado así, como si ya está bien, no me paguen, te lo doy gratis. Jamás. Es un alma necesitada, Claro, quiere hacerlo, no. No, yo necesito mis honorarios
Si no me da mi honorario, entonces aquí Claro. termina la... Y como ya no tenía función. dinero, pues ya. Claro, yo creo que ningún te llamó, No. te dijo, mira, ven, yo sé que tú eres joven, Claro. no tienes dinero, podemos hacer un trabajo. No, o sea, no les importa. Si no hay dinero en la mesa, no nos importa. Entonces yo veo que esa es la gran diferencia. Porque yo sé que hay gente y pastores que ellos trabajan estando a tiempo completo, Sí. pero ellos empezaron del ministerio desde abajo, desde la nada, poniendo prácticamente de su bolsillo Sí. para que la obra se mantuviera. Y ahora tiene una obra más sostenida, entonces ahora el pastor se dedica a los miembros, porque más Sí. miembros, más trabajo. Y más sí es mucho enseñanza, trabajo, ¿eh? Y es mucho trabajo. Mucho trabajo. Entonces ya la iglesia le da un sueldo acorde a lo que la iglesia o la directiva o el tesorero, el secretario lo estime, ¿no? Conveniente. Pero esos son pastores honestos. Pastores que empezaron una obra desde la nada, poniendo esfuerzo, tiempo, dinero, todo. ¿No? Pero hay otros que quieren ser pastores porque dicen, oh, yo soy pastor, voy a ganar dinero. Sí. Y ahí es donde está el problema, porque ya tu corazón no está el ayudar, sino que está el cobrar por ayudar. Y uno puede decir, no, a mí me gusta ayudar. Sí, pero quieres monetizar. Exacto. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Está más en el dinero que en la ayuda. Fíjate que yo me he dado cuenta de eso también, y esto es por las cosas que son más comunes ahorita, ¿no? Y ahorita también lo del movimiento de la música, que también se puso muy lucrativo. Entonces, de repente me he dado cuenta también que en las iglesias, de repente son iglesias más pequeñas, que no tienen como sustentar o un grupo, y yo pienso que ahí se corre el riesgo, se cruza la línea muy delgada de que ya las personas trabajen o hagan un servicio en la iglesia solamente por monetizar. Ahora, actualmente muchos de los músicos ya quieren también lucrar, o sea, ya quieren un dinero, un salario para decir, bueno, yo te voy a traer la música a ti, pero págame. Y al final yo pienso que hay una desconexión, porque por ejemplo, tú te paras, pero es como que tú vas a ir a dar un concierto, pero tú no te paras con la intención, sabes que hoy voy a ministrar, o quiero que la gente por medio de las alabanzas descanse, reciba, o sea, mi intención es realmente con la música que tú tengas un momento de adoración a Dios. No, ellos están pensando, ok, ahora voy a tener un concierto que me van a pagar tanto por hora. Claro. Ahí hay una desconexión con las cosas, con lo que es las cosas de Dios, con el amor a la obra. Entonces, yo digo, esas son líneas tan delgadas que se cruzan. Y mira, en Primera de Timoteo, del 6 al 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en mucha codicia necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué fuerte, ¿no? Claro. O sea, porque lo que quieren es enriquecerse. Y muchas de las personas, que es lo que estamos viendo ahorita actualmente con lo que, por ejemplo, si lo ponemos en el tiempo de antes, al tiempo actualmente, cómo se ve la simonía ahora en la actualidad a cómo funcionaba antes. Entonces, ahorita mucho la simonía actual es con el Ministerio de la Prosperidad. Claro. Que eso es lo que actualmente se está manejando. Ahora, ¿qué son las predicaciones que se están enseñando? Si cuando Jesucristo, cuando les decía, si me van a seguir, hay veces que no tengo dónde recostar mi cabeza. Sí. O sea, el ministerio no es acerca de prosperidad, sino es de ir a buscar a las personas necesitadas, a las ovejas, al hablarles al arrepentimiento, a la restauración, no acerca de enriquecerse. Y por eso yo pienso que ahí muchos quieren enriquecerse y pierden la cabeza. Sí, lo que pasa es que al final de cuentas terminan cayendo en la tentación. Cayendo en la tentación de lo que es el dinero, lo que es el cobrar por hacer lo que yo hago.
Y es una línea, como tú dices, muy frágil o casi invencible, que hay mucha gente que no lo entiende hasta que después que suceden las cosas. Y cuando llegas a darte cuenta es porque realmente tu alma está vacía, tu alma ya no siente lo mismo, no está lo mismo, y hay mucha gente en estos tiempos que hablaban de la prosperidad o cobraban sus honorarios y ahora están saliendo a la luz que en algún momento se desviaron, que en algún momento fue un error haber seguido por eso. Ahora, para que esas personas lleguen a decir eso es porque poco a poco se te va apagando la llama que tienes adentro. Y al principio, claro, la gente quiere ir a verte, pero ya después ya a la gente no le interesa mucho, porque, claro, puedes mover emociones, pero ya espiritual casi no tienes nada, es muy poco, ¿no? Entonces, es lo que pasa, pero antes de la pandemia había un pastor mexicano que yo lo estuve escuchando y dice que en Centroamérica hubo y aquí tengo las cifras, ¿no? Dice que hubo una conferencia que lo invitaron a él. Y él es una persona que está en contra totalmente de la simonía y una iglesia grande en México. Y dice que lo invitaron a él y que le estaban diciendo que el equipo de alabanza le iban a pagar a $3,500 un predicador, por enseñanza estaban pagando $2,500, y estoy hablando Centroamérica, hablando en dólares. Wow. Y dice y había una cantante famosa que le iban a invitar, y era como el enganche. El enganche. Y solamente por 2 canciones ella iba a cobrar $4,000. Oh, wow. O sea, no era una cosa que, bueno, denme lo que ustedes quieran, una ofrenda de amor. No, ella cobraba por 2 canciones $4,000. Dice que este pastor dice que él sacó la cuenta y que se iban a gastar en invitados y en todas las cosas, el lugar donde iban a estar todo, $50,000 ese día en la conferencia. Pero... Tanta gente muriéndose de hambre. No, pero aparte de eso, ellos iban a recaudar el doble. Oh, wow. ¿Cachai? ¿Iban a cobrar entradas? Sí, todo era cobrar entradas. Goodness, okay. No, si no era una cosa que, bueno, yo voy a pagar de mi bolsillo y la gente entre gratis. No, pagar entradas. Entonces ellos iban a recaudar $100,000, entonces $50,000 de gasto, y ellos se iban a quedar con $50,000. Entonces, es un negocio redondo. Completamente antibíblico. Totalmente antibíblico, porque la gente va en busca de... Ahora, hay mucha gente que va en busca del show. Sí. Y eso se entiende. Pero otra gente va en busca de buscar algo espiritual. Entonces ya se está perdiendo. Claro. Se está perdiendo eso. Porque yo me acuerdo, o sea, en el sentido de que cuando yo era chico yo iba a la iglesia. Y todas las cosas que se hacían en la iglesia era totalmente... La gente se voluntariaba, la gente daba de su bolsillo, pero ofrendas, no una cifra o algo. Y me acuerdo que de repente llegaban pastores de otros lugares y la clase donde estábamos, mucha gente los acogía a esos pastores, que venían de otras ciudades, porque habían unas conferencias anuales en la iglesia central. ¿Pero tú crees que esos pastores cobraban? ¿Tú crees que esos pastores...? No, y aparte la gente se sentía tan bendecida que esos pastores estuvieran en sus casas. A ellos no les importaba comer un platito de frijoles con huevo. Era otra cosa. Pero habían pastores humildes, o sea, que tú conversabas con ellos. Pues yo estaba chico, pero yo veía que la gente conversaba, pero eran tan sencillos para conversar. Y eso se ha perdido mucho ahora. ¿Por qué? Porque hay un interés dentro de... Claro. Ahora, yo tengo que presentar. ¿Por qué? Porque si me muestro de esa manera, entonces yo valgo más. Claro. Entonces, cualquier parte donde yo me vaya a parar, yo valgo más. Y mi nombre ya tiene renombre. Entonces, ya ahora todo se ha echado a perder. Cuando una de las cosas de los reformadores que ellos peleaban contra toda la cosa que estaba haciendo la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica se formó, cuando leemos la historia,
Entonces prácticamente del año 300 en adelante, cuando Constantino, ¿cierto?, ganó el imperio, todo, entonces se dividió la iglesia entre los ortodoxos, que se quedó allá por Constantino y todo ello, y la iglesia romana, que después se transformó en la iglesia católica, que le pusieron católica, que significa universal. Entonces se dividió la iglesia y uno se fue por otro lado, otro por otro lado. Entonces, pero ahí empezaron a hacer cosas para poder generar dinero. Y ahí donde está el problema, porque cuando ellos empezaron, por ejemplo, el purgatorio, que fue un invento, y eso se inventó en el año 600 con el Papa Gregorio el Grande. Sí. Entonces, él hizo unas declaraciones que hay un tercer estado, que es el purgatorio, que es antes de ir al cielo, que no existe. claro, bíblicamente no existe, pero antes de ir al cielo, las almas andaban en el purgatorio. Y para salvar a las almas del Exacto. purgatorio. Y para a tus familiares, sacarlas del purgatorio y mandarlas directo al cielo, Con un pequeño tenías que dinero. pagar. Y después empezaron lo que es la venta de la indulgencia, que fue más o menos como en el año 1100, que empezaron las ventas de la indulgencia, y después también empezó, o mucho antes empezó lo que es el bautismo de niños. Ahora, la Biblia nunca dice bautizar a niños, siempre se dice bautizar ya de arrepentimiento. Los niños, ¿de qué se van a arrepentir? Claro. De sacarte la lengua, por ejemplo. Claro. No tiene sentido. Entonces el bautismo es de arrepentimiento. Pero empezaron a decir, bueno, vamos a bautizar a los niños. Ahora, por el bautismo, cobran. Por todo se cobra. Después, por el matrimonio, se cobra. Se cobra. Todo se cobra. O sea, si yo voy a hacer un servicio, se te murió la abuelita, voy a hacer algo, un servicio especial para tu abuelita, cuesta tanto. Te cobro. Entonces, depende, si la abuelita era muy regañona, te sale más caro. Entonces, no es chiste. Si yo la conocía, sus pecados, más caro todavía. Entonces, había muchos reformadores que empezaron, y uno que empezó fue Jan Hus, que él empezó más o menos, por decirlo así, en el año 1300, o sea, 200 años antes que Lutero, porque se le hacía malo eso, o sea, ¿cómo tú puedes cobrar por el favor de Dios? Y después lo siguió Lutero, después llegó Calvino, después llegaron muchos otros, se hizo la reforma, una gran reforma. Y ellos estaban en contra de todo eso, porque dice que solamente la gracia de Dios te salva, no hay otra cosa. La gracia de Dios es más que suficiente, las escrituras es más que suficiente. Entonces ahí nacieron las 5 solas y todo estaba muy bien. Pero después ya se empezaron otra vez y una pre-reforma. De ahí salieron los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, todos ellos empezaron de ahí una pre-reforma. Y ellos mandaban gente, después empezaron a mandar a misioneros. Y los locales, la gente local de la iglesia mandaba a los misioneros y empezó a predicarse así por todo el mundo. Pero llegamos a un momento dado, ahora, que estamos igual que la Iglesia Católica de los 1200, 1300 o los 1600, lo que sea, cobrar absolutamente por todo. O sea, claro, si tú vas a ir a un lugar, tú vas a cobrar. Si tú vas a ir a un concierto, te van a cobrar. Claro. Si tú vas a ir a una escuela estudio bíblico, te van a cobrar. Si tú vas a ir a una universidad cristiana, te van a cobrar. Si tú vas a esto, te van a cobrar. Todo se cobra. Todo se cobra. Entonces ya toda la gente quiere monetizar con lo que es el evangelio, con lo que es la fe. Y ahí es donde está el problema, porque la necesidad de la gente, por ejemplo, si yo digo, yo quiero aprender más de la Biblia. Claro. Yo tengo mi corazón, por decirlo así, sano, y yo quiero aprender de la Biblia. Entonces yo, entre comillas, para aprender de la Biblia, necesito ir a una escuela bíblica. Y voy para allá y digo, oh, quiero aprender más de la Biblia. Ok, son, por ejemplo, $1,500 al mes. Claro. Y como yo quiero aprender, entonces yo voy a terminar pagando los 1,500. Y en la misma escuela bíblica, como ellos monetarizan, van a decir, ahora tú estás graduado, tú puedes ir a trabajar y monetizar también con el evangelio. Y ahí va a estar el problema. El círculo vicioso, ¿no? Claro. Ahora, yo no encuentro que cada iglesia debe tener su maestro, su ministerio de maestro, y ellos tienen que enseñar a la gente que quiere aprender. Sí.
Porque obvio, no todos quieren aprender, pero tendrían que... Se puede decir su propio instituto bíblico dentro de la iglesia gratuito. Gratuito, claro. No te van a certificar del Estado, pero ¿qué importa? Eso es lo que voy yo. ¿Qué importa? Tú aprendiste de la Biblia. Claro. Tú aprendiste de Dios, tuviste esa relación. ¿Por qué tienes que pagar para aprender eso? Y la cosa es que si la idea es que tú aprendas, es para que después tú lo vayas a impartir en otras personas, que tendría que ser gratuito también. Claro, si de gracia recibiste, Da de gracia. tienes que dar de gracia. Exacto. Ahora, si alguien quiere darte una ofrenda, está bien. Eso no es un problema. Los apóstoles recibían ofrendas. El apóstol Pablo recibía ofrendas. Bernabé recibía ofrendas por trabajar el ministerio, pero ellos no iban a buscar la ofrenda, sino que ellos iban a predicar, a enseñar, a instruir. Y de agradecimiento la gente le daba su ofrenda, que eso es totalmente diferente. Claro. Pero ellos no iban con esa mentalidad de hacerlo. Fíjate, por ejemplo, esto es una opinión totalmente personal, pero yo estoy tan en contra ahora que estabas hablando acerca de eso, estoy tan en contra para mí, cuando yo veo una iglesia grande, que entra tanto dinero por diezmos y ofrendas, yo no estoy diciendo que está mal, ¿me entiendes? Yo no estoy diciendo que está mal que la iglesia sea grande y tenga grandes entradas de dinero por sus diezmos, sus ofrendas y eso. Lo que yo encuentro cuando se cruza la línea de que el pastor o los hijos o las familias o los estén enriquecidos. A lo que me refiero. Yo estoy de acuerdo que el pastor o los ministros o los que tienen un puesto que realmente están dedicados 100% y no pueden trabajar, que tengan un salario. Pero un salario que sea para las necesidades básicas, ¿me entiendes? Para que puedan sustentarse, no llegar al lujo. Cuando yo veo a una persona que ya tiene un lujo, que ya tiene yates, que ya tiene mansiones, que los hijos tienen mansiones, a mí eso ya no se me hace correcto. Es un abuso. Es un abuso, porque yo digo, ¿por qué con ese dinero entra para la edificación de la iglesia, para edificar a los miembros, para ayudar? Ok, tú vas a tener tu salario con lo que puedas vivir decentemente. Se puede decir, ¿no? Sin necesidad de comida ni de techo, ni de transporte, se puede decir. Pero no en el extremo de decir yo me voy a comprar una mansión, yo me voy a comprar esto, yo me voy a comprar el otro y tener a todos los míos súper enriquecidos. Cuando hay en tu misma iglesia, tus miembros están bien jodidos. O sea, por decir, de repente alguien no está trabajando, ¿cómo uno no puede tener un fondo para ayudar? Para que esta persona se restablezca, tus propios miembros. O si ver las necesidades o decir, bueno, sabes que este dinero no tiene que ser para mí, sino vamos a abrir más obras, vamos a expandir el reino de Dios. O sea, hay tanta necesidad con los misioneros, hay tanta necesidad de abrir nuevos templos para que la gente se reúna. ¿Y dónde está el dinero? Entonces ahí es donde yo pienso que cruza la línea de ya perder en sí la objetividad de lo que es el ministerio, de para qué estamos aquí. No estamos aquí para hacernos ricos, no estamos aquí estamos nosotros para servir a los demás, para ayudar, para edificar y para que el reino de Dios se extienda. Entonces, yo no me voy a hacer rico de lo que tú estás dando, al contrario, yo tengo que ver cómo ese dinero que está entrando para mantener la iglesia, cómo lo podemos usar para la expansión del reino. Bueno, ese es mi punto de vista. No, es que debería serlo así, porque la Biblia, aparte de hablar de la ayuda espiritual de las personas, también es la ayuda social. Y eso muchas iglesias no entienden o no comprenden o simplemente no quieren compartir lo que es la ayuda social. Porque Santiago dice, ¿cuál es la verdadera religión? El que ayuda a la viuda y a los huérfanos. O sea, eso es una ayuda social, no está hablando de una ayuda espiritual. Entonces, cuando vemos que en la iglesia primitiva todos traían sus cosas y todas las repartían, ¿cierto? Depende de la necesidad de las personas. Eso era una ayuda social, no era una ayuda espiritual. Entonces, la iglesia, yo creo que la iglesia evangélica carece mucho de eso, de la ayuda social, y nomás se basan en lo que es la administración espiritual. Y ahí es donde está el problema, porque
por ejemplo, si somos una iglesia pequeña, claro, todos tenemos que aportar, pero si fuéramos una iglesia de 200, 300, 500, Claro. 1000 personas, entonces ya empieza a entrar una gran cantidad de dinero. Ahora, ¿qué hacemos con ese dinero? Entonces, ahí es donde se tiene que crecer el ministerio o crecer para el reino de Dios. Pero ¿qué pasa en muchas iglesias? Es, yo hago crecer mi iglesia, Claro. lo mío, lo que a mí me importa, lo que yo quiero. Y a veces las cosas que a Dios le importa, la gente no lo ve. Entonces empieza lo que es la avaricia, Así es. lo que es el cohecho, lo que es la corrupción y todo eso. Por ejemplo, cuando Jesucristo, y aquí lo tengo, dice que entró Jesús en el templo de Dios, dice, y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Imagínate, se enojó para darle vuelta a las mesas. Claro, ahora, ¿cuál es el contexto de esto? Lo que pasa es que se hacían fiestas en Jerusalén y la gente iba a Jerusalén. Entonces, para el tiempo de la expiación, sobre todo, mucha gente tenía que venir de diferentes lugares, venía de diferentes países. Entonces tenían que ir a Jerusalén, ya sea con palomas, con cabritos, pero en aquel tiempo lo más barato era una paloma. Entonces, la gente, en vez de venir de sus países, porque no había locomoción como hay ahora, aviones, trenes, Claro. no, caminaban, y a veces caminaban días, semanas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que en vez de traer cargando un palomo o un becerro o un cabrito, entonces los mismos, la gente, los principales de ese tiempo, decían, no lo traigan, cómprenlo acá. ¿Ya? Entonces, cuando venían acá, entonces empezó a ser un negocio. No era una cosa de ayuda, sino que era un negocio. Ahora, ¿dónde estaba el negocio? Es que lo que pasa es que también existían los cambistas. Entonces, ellos no aceptaban cualquier dinero. Ellos aceptaban el dinero solamente que ellos podían usar en Jerusalén. No importa lo demás. Entonces, ellos ponían sus propios cambistas. Y los sumos sacerdotes no aceptaban si tú ibas a cambiar en otro lado. Tenía que ser por él o por él. Y nada más. Y eso se llama cohecho. Entonces, a fuerza, las personas tenían que hacer el cambio con ellos. Porque si lo hacías con ellos, no te aceptaban la ofrenda. Tenían que ser con ellos. Y los vendedores también. Entonces, por eso el Señor dice que dio vuelta la mesa de los cambistas, porque era un negocio. Entonces, obvio que los cambistas, por ejemplo, los que viajan mucho al extranjero, tienen que cambiar del dólar a la moneda nacional. ¿Y dónde tú vas? Obvio, el que más te conviene, el que más te paga por dólar. Sí. Pero allá no era así. Sino que a fuerza tenías que ir con ese, aunque ese te pagara menos. Pero no importa, porque si no, si el sumo sacerdote no veía que tú lo cambiabas ahí, no te aceptaba la ofrenda. Entonces, ahí fue que Dios se molestó, porque era tiempo de fiesta. Era lo que había que hacer. Pero el Señor se enojó porque estaban haciendo negocios con la fiesta de Él. Entonces Jesucristo dijo, no, se enojó y hasta agarró el cinturón y dio vuelta a todo. Es que, qué indignante, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Si hay una persona en necesidad, yo quiero estudiar la Biblia, por ejemplo, y tengo toda la ganas de estudiar la Biblia, y voy a diferentes lugares y todos me cobran y no tengo dinero, nadie me va a enseñar. No hay una escuela bíblica Claro. establecida que me diga, si tú no tienes dinero, no importa, vente igual y te vamos a acreditar. O sea, díganme una y mando a todos los estudiantes para allá. No hay. Yo pienso que sería una buena meta tener un instituto gratuito. Sí, exactamente. Es un Sí. instituto gratuito. Es que lo que pasa es que cada iglesia debería tener la capacidad de instruir a sus miembros. Por eso el apóstol Pablo dice que en la iglesia tienen que estar los 5 ministerios. 5 ministerios. Entonces esos 5 ministerios son para edificación, para los santos, para el trabajo del ministerio. O sea, para que después ellos hagan pastores, maestros, evangelistas seguir y todo, extendiendo. claro. Pero hay muchas iglesias que carecen de eso y uno lo entiende. Pero debería tener esa mentalidad
ejemplo, ya sea el liderazgo de cada iglesia, de decir, Señor, necesitamos tener los 5 ministerios activos en nuestra iglesia para poder seguir enseñando a otros. Que eso es lo correcto que se debería hacer. Por algo el Señor Sí. los constituyó de esa manera. Wow. Y es que eso es un tema que no mucho les gusta tocar y hablar porque se confrontan muchas realidades actuales, ¿no? Voy a dar unos saludos antes de que sigamos continuando, que se nos pasó el tiempo. Y bueno, María Miros Teista nos manda a saludar. Saludos, Miros. La pastora dice que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Y también a Susi, mi Susi nos manda saludos y bendiciones. Así que gracias por estarse conectando y sintonizando. Y bueno, ahorita yo sé que ya hablamos un poquito acerca de eso, pero ¿cómo se manifiesta la corrupción hoy día en comparación con el pasado, si lo podríamos decir? O más bien, se podría decir, ¿la simonía es un sistema de corrupción dentro de la iglesia? Es. Mira, en Miqueas, capítulo 3, esto pasó más o menos como 800 años antes de Cristo. Y dice, el profeta Miqueas hablando al pueblo de Judá, dice, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre vosotros. Entonces, ya era un problema que se viene viendo siempre. Lo que pasa es que la codicia del ser humano es prácticamente viene de un corazón, por decirlo así, que está desviado del amor de Dios. Porque ya no haces las cosas por amor, sino las haces con interés. Ahora, ¿de dónde viene ese pecado? Ese pecado viene prácticamente de cuando Satanás se rebeló, porque la Biblia dice en Ezequiel que cuando él se rebeló, él dijo que él quería sentarse en el trono de Dios. Obvio, no pudo. Pero él dice que engañó a una tercera parte de los ángeles. Y como los engañó, dice que la Biblia misma dice que él los engañó y tuvo unas contrataciones, los contrató, les ofreció cosas. Entonces, imagínate, una tercera parte de los ángeles estando con Dios, con su Creador, verlo cara a cara. Aún así, cayeron en lo que Satanás le había ofrecido a ellos. Y después vemos en la humanidad desde Eva que Satanás le dijo, o sea, la serpiente le dijo, Dios te dijo esto, no te va a pasar eso, no vas a morir. Pero, ¿quién te dijo que te vas a morir? Claro, y lo que él le dijo, tú vas a ser como Dios, tú vas a ser tu propio Dios. Y a Eva, ¿qué le dijeron? Lo hago porque yo quiero mandarme sola. Quiero conocer, quiero tener la mentalidad de Dios, quiero tener la sabiduría de Dios. Todo eso es la codicia. Todo eso es parte del querer y querer más. Entonces, de ahí nace ese problema. Y si Satanás lo pudo hacer con los ángeles que veían cara a cara a Dios, a una persona humana quizás puede haber sido un poquito más fácil. Y lo hizo. Y lo sigue haciendo. Eso es un trabajo que lo sigue haciendo. Ahora, cuando habló Miqueas de esto, cuando dice sus jefes, está hablando de los principales de cada tribu, dice, juzgan con cohecho. O sea, yo voy a juzgar, depende de lo que conviene. Depende de quién me paga más, depende de quién me da más. Bien corrupto, ¿no? Claro, y después Sistema dice que... político ahí. Exactamente, dice, y los sacerdotes enseñan por precio. O sea, ya se está dando que los sacerdotes iban a enseñar a quien pagara, no gratis. Aquí dice, los sacerdotes enseñan por precio, o sea, yo te voy a enseñar, pero dame algo. Y después dice, y sus profetas adivinan por dinero. ¿Entiendes? Entonces, qué fuerte. La gente lo que está haciendo ahora es lo mismo. Por ejemplo, lo que más se ven ahora, un tiempo en los años 90 se veían mucho los evangelistas. Y los evangelistas te venían a dar una campaña evangelista y te cobraban y andaban dando por todas partes, pero el mismo mensaje y lo andaban dando por todas partes. Ya era muy repetitivo,
no tenían efecto. Yo me acuerdo que ya los evangelistas en aquel tiempo no tenían mayores efectos. Y ahora están los profetas. Y los profetas, ¿qué es lo que te van a adivinar? ¿Qué te van a decir? Pura tu vida de prosperidad, tu vida de engrandecimiento, ¿no? Y una prosperidad no solamente material, sino una prosperidad espiritual, que el Señor tiene grandes cosas. Dios tiene grandes cosas para ti. El Señor ha escuchado lo que tú oras y cómo lloras. El Señor ahora te dice que te prepares porque el Señor te va a entregar un ministerio y te va a usar y todo eso. Cuando el apóstol Pablo dice que los profetas son los que revelan el corazón del hombre y te dicen lo que tú tienes en tu corazón. Sí. Entonces los profetas, si vemos que es que así son los profetas veían lo que venía y el Señor le decía, profetiza esto. O sea, si tú haces las cosas bien, buenas cosas te van a suceder, pero si haces las cosas mal y no cambias, si no sale de donde estás, te va a ir muy mal en la vida. Pero ahora los profetas no te profetizan así. Los profetas siempre te van a profetizar algo bueno. ¿Por qué? Porque cuando la gente te profetiza cosas buenas, tú lo quieres volver a escuchar después. Claro. Entonces tú vas a pagar o vas a ir a un lugar... Para alimentar tu ego. Exactamente. Porque yo me doy cuenta que cuando viene un predicador importante, la gente se sienta enfrente. Para que los llamen, para que les digan, para que les profeticen. Claro. Y cuando están en su iglesia se sientan en las últimas bancas. Pero cuando viene alguien, enfrente. ¿No? Y entonces ahí es donde está el problema. Y ellos, los que cobran, saben eso. Y juegan con las emociones, juegan con el ánimo de las personas. Y al final de cuentas lo hacen todo por dinero, por ganancia. Ahora, por ejemplo, ya estamos por terminar este tema, pero digo, ahora, ¿cuáles serían estas? Porque yo digo, estamos hablando de la simonía en sí, ¿no? Y por eso estamos tocando todos estos puntos. ¿A qué se refiere la simonía? Pero hay muchos pastores, muchos evangelistas, muchos ministros, muchos que realmente tienen el corazón para Dios. O sea, lo que queremos decir en este momento es, hay que tener cuidado en no caer en la simonía, ¿no? Exactamente. O sea, ¿cuáles son se puede decir, las banderitas rojas de ver que, híjole, estoy a punto de caer en un lugar donde se practica la simonía? La venta del ministerio. Yo creo que uno siempre tiene que ser sincero y qué es lo que está en tu corazón. Yo digo, si tú dices, por ejemplo, yo quiero ayudar, pero detrás del ayudar se asoma... ¿cierto? El billetito verde. Un cierto beneficio. Claro, ahí es donde tienes que tener mucho cuidado. Porque hay mucha gente, no, yo lo hago por ayudar. Entonces, ¿por qué cobras? ¿No? Y hay mucha gente que dice, bueno, yo ayudo y siempre espero una ofrenda. Entonces, cuando ya... Uno tiene que ser bien sincero. Y si tú, después de predicar o después de ir a un lugar, esperas una ofrenda... sí. Tenés que tener cuidado. Ahí donde yo tenés que tener cuidado. Ahora, si tú vas a un lugar sin querer recibir nada a cambio, ¿dónde se va a ver eso? Es que en un momento dado no te van a dar nada. Y a ver cuál es tu respuesta. Tu reacción. ¿Cuál es tu reacción? ¿Te vas a sentir mal? Y si te sientes mal, pide al Señor que cambie tu corazón. Claro. Porque ya hay un motivo más allá de ir a ministrar, de ir a ayudar, de ir a predicar. Y a las personas que van en busca de... Por ejemplo, ¿cómo pueden decir, híjole, tienen cuidado de ir a estos lugares o algo así que se está practicando la simonía? Yo creo que es muy fácil porque si tú estás dando, por ejemplo, tus ofrendas y tus diezmos, bien, aparte tienes que comprar mercancía, aparte tienes que pagar consejería, aparte tienes que pagar para que te enseñen la Biblia, aparte tienes que pagar para esto, aparte tienes que... No, o sea... Ahí, yo digo, huye, arranca, porque ahí están en busca del dinero. Pero te van a hacer creer que todo, el obrero es digno de su salario, y todos esos versículos que usan para dar a entender, es que todo, sí, yo digo que sí, pero si ya es mucho, no, mejor arrancarse de ahí.
Sobre todo si son iglesias grandes que se pueden autosustentar. Claro. ¿Para qué siguen cobrando? Exacto. Si ya la gente ya está dando sus diezmos, está dando su ofrenda, por ejemplo, si son 300, 400, yo nomás le digo a la gente que hagan la cuenta, agarren la calculadora y digan, si una persona, aquí en ejemplo en Estados Unidos, ¿cuánto gana más o menos una persona? Como 2.400. Como $2.000. Ponele $2.000 después de los taxes. Entonces, cada persona que trabaja está diezmando $200. Saque la cuenta. Y si son 200 miembros que están diezmando. Wow, bastante dinero. Sí. Y aparte te van a cobrar por consejería, aparte te van a cobrar por ir para acá, aparte te van a cobrar mercancía, aparte te van a cobrar por el café que están dando enfrente de la puerta. Sí, o sea, cómprate el panecito y el café. Claro, el pancito y el café y te están cobrando por eso. O sea, ahí tú estás diciendo, no, esto ya es un negocio. Entonces ahí yo te aconsejo, anda y dar vuelta la mesa del café. No. Como lo hizo Jesucristo. No vengan a vender acá. Este es un negocio, ¿no? Pero la mesita de la mercancía. Es un negocio. No, porque la iglesia tiene que preocuparse, un ejemplo, como ministros o ministerios, tiene que preocuparse de la gente, no al revés. Porque dice la Biblia que el mayor tiene que servir al menor. Claro. Y dice, si tú quieres ser alguien en el reino, Jesucristo mismo dijo, mi reino es diferente al reino de este mundo. El reino de este mundo, los mayores o la gente, entre comillas, importante, quiere ser servido y exige servicio de los demás, pero dice, en mi reino es diferente. El mayor tiene que humillarse. Dice que Jesucristo fue y le lavó los pies. Y Pedro dijo, no, Señor, no me lave los pies. ¿Por qué? Porque era algo, se estaba humillando delante. Y Pedro dijo, no, Señor. Entonces vemos que ahí se puso el ejemplo. La idea es que el mayor tiene que servir al menor, no al revés. Si tú estás en una iglesia donde los menores, por decir, están sirviendo a los mayores, está Algo haciéndose mal. Algo está haciendo mal. Algo se está haciendo mal. Fíjate que ese es un buen tema. Porque yo digo, ahorita se me vino a la mente, se me prendió el foco. No, porque lo que pasa es que ese es un problema muy común de ahora, que los que tienen un cierto título, se podría decir, mucho, la gran mayoría, no tienen humildad. No, y quieren ser servidos. Y quieren ser servidos. Entonces, yo digo, eso es algo que se tiene que quebrar, porque entonces, no, o sea, ¿cuál es el propósito en sí del trabajo que están realizando? ¿Para ellos alimentar su ego o realmente para que la gente sea edificada? Es que yo veo que uno de los mayores problemas que tiene el hombre, hablando del ser humano, es el ego. Si tú no matas el ego, puedes caer muy fácil. Muy fácil. Sí. Yo conozco mucha gente, a través del tiempo que viví en la iglesia, donde hay muchos pastores o ministros que no mueven un dedo, quieren que todos se lo den, que todos les sirvan, que todos, y nomás van y se sientan y listo. Claro. Y yo digo, no está mal que sirvan a su pastor, no está mal eso. Pero eso no dice en ninguna parte en la Biblia. Claro, porque eso es voluntario, pero si nos ponemos técnicamente, hablando humanamente, el pastor tendría que servirle a ustedes, por decirlo así. Pero claro, esto es un ámbito espiritual, sí. Pero a veces los ministros están esperando que la gente les sirva. La otra vez me tocó ir a ver un músico, muchos años atrás, un músico de cierto renombre, que fue a Tacoma. Y estaba allá y cantó y predicó. Y después, fíjate, una fila larguísima, pero larguísima, solamente para tomarse fotos con él. Oh, wow. ¿Me entiendes o no? Ahora, y ese músico últimamente dijo sus declaraciones que sí, como que se dejó llevar por la fama. Y ese es el problema. O sea, yo digo que uno no tiene que permitir que eso le llegue a su vida, porque es muy peligroso, porque después para salir de ahí es muy difícil, es muy complicado. Jesucristo dijo, hablando del amor del dinero, de la riqueza, dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de la aguja que entre un rico al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque
ya teniendo dinero, ¿qué haces? Ya no necesitas, entre comillas, la gente te sirve, entonces ya pierdes esa humildad. ¿Y qué dijo Jesucristo? Dice, bienaventurados los de corazón puro, los de humilde, porque ellos van a ver a Dios, no los altivos, no los llenos de ego. Entonces es complicado, es difícil, se puede decir, si pasas eso, a veces no hay retorno. Y yo pienso que es bueno para que uno esté escudriñando el corazón, ¿no? Viendo, híjole, tengo esto, estoy en la línea de, para examinarse y decir, es el momento preciso también para retraerse y decir, no. O sea, Señor, esto está totalmente en contra de tu palabra. Sí. Y Señor, ayúdame a matar eso en mí, morir. Sí. Que muera eso en mí, ¿no? O sea, yo pienso que eso es bueno que se tome en cuenta, y para los que nos están oyendo, si tú te sientes que estás en la línea de eso, pídele al Señor, es un buen momento. Y también ver esas banderitas rojas y que no caigas tú en la simonía, ni tampoco vayas a un lugar donde estén practicando la simonía, ¿no? Así que, bueno, ya hemos llegado a la conclusión de este tema. Gracias por venir a acompañarme. Yes. Y te anuncio que el próximo miércoles también va a estar con nosotros. Va a estar conmigo este próximo miércoles. Y este próximo miércoles vamos a estar hablando acerca de a dónde te vas a ir después de la muerte. Porque no hay, ¿cómo se decía ese? ¿El limbo? No está el limbo, no existe el limbo. O esos que tus almas andan penando. Bueno, no. Así es que vamos a estar hablando acerca de dónde vas a irte después de la muerte. ¿Estás seguro que te vas a ir al cielo? ¿A dónde te irás? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después de la muerte? Y bueno, así es que no te lo pierdas el próximo miércoles. Y gracias por acompañarme, mi fiel compañero. Así es que también es nuestro técnico y va a desconectar la cámara aquí con nosotros. Pero no te lo pierdas el próximo miércoles. ¿A dónde te vas a ir si te mueres? A ver, ¿a dónde? Así es que no te lo pierdas. Y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora.